¿Cómo vencer la ansiedad? Hermanos amados, los doctores en estos tiempos dicen un mensaje a las personas, a todas las personas. El mensaje de los doctores es: no se angustien, aliméntense bien para que suban las defensas, no tengan temor. Es más, dicen, si las noticias les causan alguna preocupación, mejor no las escuchen, no vean redes sociales donde se publica la situación que estamos viviendo. Y hay personas que están cayendo en un estado de pánico, en un estado de ansiedad. ¿Cómo vencer esa ansiedad, hermanos? Porque ¿qué es lo que dicen los doctores? No miren estas noticias, no se dejen llevar por esto, porque pueden caer en un estado de pánico y esto baja las defensas. Al bajarse las defensas, es muy fácil que este virus nos ataque y acabe con nuestra vida. Entonces, hermanos amados, la recomendación de los doctores es: no se afanen, no se desesperen, no caigan en depresión. Es la recomendación de ellos. Pero muchas personas dicen: ¿cómo hago para vencer? ¿Y cómo hago para lidiar con esto? Yo quiero decirte en esta mañana que Jesús nos dejó una recomendación. ¿Cómo lidiar con el afán? ¿Cómo vencer la ansiedad? ¿Cómo vencer los ataques de pánico que a veces están en nuestras vidas? Entonces vamos a ver, en primer lugar, ¿qué es la ansiedad? Según el diccionario de la Real Academia Española, la ansiedad es un estado mental. Es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa angustia y una extrema inseguridad. Esa es la definición del diccionario. En la Biblia, ¿qué dice la Biblia acerca de la ansiedad? En la Biblia encontramos dos palabras griegas que se relacionan con la palabra ansiedad. La primera es tarazo. ¿Y qué significa esta palabra? Esta palabra significa turbarse. Tarazo significa turbarse y también significa ser sacudido o ser agitado. Abramos nuestras Biblias en Juan, capítulo 14, versículo 1. Veamos lo que dice. Ahí encontramos esta palabra griega. Dice Jesús: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Ahí encontramos esta primera palabra, que quiere decir: no te turbes, no permitas que las situaciones te sacudan o que te agiten, porque hay momentos en que viene un estado de agitación emocional y eso enferma, hermanos, a cualquier persona. Eso puede hasta matar a cualquier persona. Es un estado de pánico terrible. Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. O sea, aquí nos está dando ya la primera pauta. ¿Qué puedes hacer para no turbar tu corazón? ¿Qué puedes hacer para no caer en ese estado de agitamiento? Creer en Dios. Quizás tú dices: no, yo sí creo en Dios, pero es que tienes que creer en Dios, creer en las promesas de Dios, buscar a Dios en su palabra para que sepas lo que Dios dice para ti en estos momentos de crisis. Y buscar a Dios en su palabra más que buscar las noticias, más que buscar las redes sociales, más que desesperarnos por una cosa y por otra. Deja un momento todo eso y dedícate a buscar a Dios. Dice: creed en Dios, creed también en mí. Estas situaciones nos pueden desestabilizar, pero si tú crees en Dios, tú vas a tener firmeza en tu vida. La palabra del Señor dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece. Vamos a permanecer firmes cuando nosotros confiamos en Dios. La otra palabra griega que se relaciona con ansiedad, que encontramos en la Biblia, es merinnao. Significa literalmente afanarse. Y se encuentra en el siguiente párrafo, Mateo 6:25. Abramos nuestras Biblias, no sé si está saliendo en la pantalla, pero si no, abre tu Biblia, Mateo 6:25, y veamos lo que dice la palabra del Señor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer
o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí, en este párrafo, en esta porción bíblica, encontramos esa palabra griega merinao, que significa afanarse. Cuando dice, por tanto, os digo, no os afanéis, ahí está esa palabra merinao. Pero ¿qué más significa merinao? Quiere decir ser dividido o partido. Jesús está hablando este mensaje a sus discípulos, y sus discípulos habían venido teniendo una vida de afán y de ansiedad. Jesús les enseña y les dice, no más, porque si ustedes se afanan, ustedes están divididos, ustedes están partidos. La ansiedad por las cosas que uno necesita, por la situación que está pasando, la situación difícil que vivimos, puede literalmente dividirle en dos. ¿Cómo es esto? Por un lado, piensa, yo confío en Dios para mis necesidades, yo confío en Dios para fortaleza, yo confío en Dios en esta crisis. Pero por otro lado, también duda, ¿y qué pasará conmigo? ¿Y qué pasará en el futuro? ¿Y me contagiaré de ese virus? ¿Y si me contagia, quién me atiende? ¿Y si me contagia, cómo atiendo a mis familiares? ¿Y si toda mi familia se contagia? ¿Y dónde me van a enterrar? No hay lugar donde enterrar a los muertos. Y bueno, tantas cosas que escuchamos en las noticias. Entonces, estamos como en una actualidad de pensamiento, como un pensamiento doble. Estamos divididos, estamos partidos en dos. Este es uno de los dilemas más frecuentes para muchos creyentes. Y ahí está esa palabra griega que encontramos la palabra que encontramos en Mateo 6:25, mire, donde dice, por tanto os digo, no os afanéis, es esa palabra. No permitas que tu estado de ánimo se divida en dos. No permitas que tus pensamientos se dividan en dos. Que estés por un lado diciendo, sí, yo confío en Dios, y por otro lado, ay, ¿qué va a ser de mi futuro? Ay, si me contagio, ay, si me muero, ay, si tengo el virus y me muero, y si ya no voy a poder respirar. No, confía en el Señor. No os afanéis. No permitas que tu pensamiento se divida en dos. Si crees en Dios, cree que Él tiene el control de tu vida hasta el último minuto, hasta el último segundo de tu existencia. Dios sabe lo que hace y Dios sabe lo que es mejor para ti. La voluntad de Dios, hermanos, no es que sus hijos vivan en un estado de ansiedad, ni claudicando entre dos pensamientos. Si confías en el Señor, puedes descansar totalmente en Él. Vamos al segundo punto, y es que Jesús prohíbe la ansiedad. Jesús no dice en ningún momento, puedes tener preocupaciones, ansiedades, temores, desesperación, depresión, por un momento, no. Jesús prohíbe la ansiedad. Vamos a ver el versículo de Mateo 6:25, y ahí lo dice de una manera bien clara. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Jesús nos aconseja, mis hermanos y amigos, no te afanes por la vida, porque Dios tiene el control de todo. Tenemos que aprender a descansar en el Señor por nuestra vida, por nuestro cuerpo, por todo. Dice, por tanto digo Jesús estas palabras, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? Sigamos leyendo, Mateo 6:25. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús emplea aquí un imperativo del tiempo presente con el adverbio de negación. Esta construcción o esta forma como Jesús le habla a sus discípulos prohíbe la continuación de una acción que ya ha estado en proceso. O sea, como les dije al inicio, los discípulos estaban viviendo afanados, ansiosos, desesperados. Entonces Jesús hace un alto y les dice, no os afanéis. Usa el verbo en tiempo presente, un imperativo del tiempo presente con el adverbio de negación.
le quiere decir, no continuéis afanándoos. Si viviste así, bueno, ya pasó, pero ahora me tienes a mí, le dijo Jesús. Y yo soy la resurrección de y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No tienes por qué afanarte. Ya no continúen afanándose. Y es lo que Jesús nos aconseja hoy a través de su palabra, porque su palabra fue para los discípulos, pero también para nosotros en este tiempo. Si has estado ansioso, si has estado desesperado, si has estado con esa agitación emocional, bueno, ya pasó. No os afanéis, no continúes afanándote, porque yo estoy aquí para darte paz, dijo Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dijo. Jesús nos da paz, aún en medio de la tormenta. En esta sección bíblica, Jesús condena el pecado del afán y la ansiedad. Nadie debe caer en afán o ansiedad. Ahí nombra por la comida o por el vestido, porque dice la Biblia que la vida es más que el alimento. ¿Y quién nos dio la vida? Dios. Si Dios te dio la vida, Dios te dará el alimento y Dios te dará la salud para salir adelante. Pon tu fe en Jesús, que Él te va a ayudar. El maestro presentó un ejemplo. Dice, miren las aves del cielo. No siembran, no cosechan, no recogen en graneros. Sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. ¿No hará más a vosotros? ¿No cuidará mejor de vosotros? Por esta prohibición, hermanos, entendemos que el Señor no quiere que sus hijos vivamos en ansiedades, en angustias, en temores. Ahora, estas cosas son cosas que nos asaltan. Yo no le puedo decir, ay, yo nunca vivo en temor, porque soy asaltada por momentos por el temor. Pero ¿cómo lucho con el temor? ¿Sabe cómo, hermano? Trayendo a mi mente los versículos que están en la palabra de Dios. Cuando me asalta el temor por cualquier situación, yo recuerdo lo que dice la Biblia: en el día que temo, yo en ti confío. Recuerdo lo que dice la Biblia: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Recuerdo textos que vienen a mi mente, y esos textos son mi arma espiritual para luchar contra los dardos del diablo. Porque el temor, la ansiedad, la angustia, todas estas cosas son armas de Satanás para desestabilizarnos y destruirnos. Pero nosotros tenemos a Cristo y tenemos la armadura, que es la palabra de Dios, para vencer todos los ataques del diablo. Nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos que confiar que nuestra vida está en sus manos y Él hará lo mejor para nosotros. Tercer punto que vamos a ver de este tema: la causa de la ansiedad. ¿Cuál es la causa de la ansiedad? ¿Por qué el mundo vive desesperado, angustiado, afanado, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir? Vamos a encontrar la causa de la ansiedad en este versículo, Mateo 6:30. ¿Qué dice la Biblia? Dice así: y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahí está la causa de la ansiedad, del afán, de los temores, de la angustia, de las depresiones, de esa situación de pánico que a veces nos embarga. Aquí está: encontremos, hermanos, la solución a nuestros problemas en la palabra de Dios. Eso es lo mejor que podemos hacer. Dice: si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús está diciendo que la causa de todas estas cosas es la falta de fe. O mejor dicho, Jesús está diciendo que la causa de todo esto es la poca fe, porque aquí dice hombres de poca fe. La causa de la poca fe
la causa de la ansiedad, del temor y de las angustias es la poca fe. Esa fue la causa del temor de los discípulos cuando estuvieron en la tempestad. Y también fue la causa del temor de Pedro cuando Jesús le dijo que caminara sobre las aguas. Vamos a ver el texto bíblico, Mateo capítulo 8, versículo 25. Nos vamos a dar cuenta allí está la causa, hermanos, para que al saber la causa podamos atacarla, mis amados hermanos. Miren, nos dicen que este virus que está atacando al ser humano, primero se aloja en la garganta y nos recomiendan que hagamos gárgaras de agüita caliente de limón con un poco de bicarbonato. Nos recomiendan hacer infusiones de eucalipto o con Vaporub también. Nos recomiendan tomar agüitas calientes con ajo machacado, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué recomiendan alguna de estas cosas? Porque dicen que el virus se aloja en la garganta y mejor es que allí lo ataque. Hay recomendaciones, hay advertencias para evitar, para ayudarnos. Lávate bien las manos porque el virus está protegido con una membrana de grasa y al usar detergente, hacer espuma, eso se desintegra. Ahí hay advertencias que nos ayudan a entender cómo evitar esta enfermedad. ¿Sabe? Dios también nos da advertencias y nos muestra cómo evitar caer en estos estados de pánico, cómo evitar caer en la desesperación, en la angustia. Dios también nos enseña. Mateo 8:25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Aquí está una vez más la causa de esta aflicción, de esta desesperación, de esta angustia de los discípulos. Señor, sálvanos que perecemos, mira la tormenta, los fuertes vientos, la fuerte lluvia, nuestro barco va a perecer y tú estás durmiendo. Señor Jesús, levántate que perecemos, sálvanos. Jesús se levanta y le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Las olas pueden estar muy fuertes, las olas pueden estar muy altas, la lluvia puede ser un torrencial aguacero, pero yo estoy aquí. Fue lo que le quiso decir Jesús. Yo estoy aquí con ustedes, nada les va a pasar. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, Jesús reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. ¿Por qué teméis? Nos dice el Señor en este tiempo. Sí, hay una tempestad, hay una crisis, hay una tormenta en la salud. Y es a nivel mundial. Quizás eso es lo que nos asusta. Otras veces hemos tenido problemas a nivel personal o quizás a nivel del país, pero nunca a nivel mundial. Pero Jesús nos dice, ¿por qué teméis? Yo estoy aquí. Y nuevamente les dice, hombres de poca fe. La causa de nuestras angustias, de nuestras desesperaciones, depresiones y pánico es porque nuestra fe no está fortalecida. Quizá mucha gente diga, pero yo sí tengo fe, yo sí creo en Dios. Ah, ¿seguro que crees en Dios? Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír su palabra. ¿Cuántas veces al día estudias la Biblia? ¿Cuántas veces al día acudes a su palabra a leerla para fortalecer tu fe y vencer estas situaciones que estamos viviendo? No, nos levantamos y lo primero que prendemos es el televisor, las noticias. A ver, ¿qué pasa? Con la esperanza, yo sé que hay una esperanza de cada día escuchar una noticia diferente, pero ¿sabes qué? Es mejor no prender ese televisor, no ver esa noticia, mejor lo primero que hacer, claro, lavarse los dientes, bañarse y luego estudiar la Biblia, porque allí se alimenta nuestra fe. Esta poca fe nos va a matar. Si no nos mata el virus, nos mata el no confiar en Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso nos lleva a un estado de desesperación, de depresión, de angustia, de pánico.
Y todo eso, ¿con qué lo vamos a vencer? Con la fe en el Señor. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso yo le pido, le recomiendo, le animo, levántese. Lo primero que haga después de asearse es orar, leer la Biblia. Y la palabra del Señor lo va a levantar y le va a ayudar a pasar toda esta prueba. Porque esto pasará con la ayuda del Señor. Y vamos a salir adelante. Pero tenemos que tener fe en Dios, en su palabra. Y la fe, hermanos amados, no es solamente de hablarla, de decirla, porque Jesucristo habló de una fe que solo se habla y esa fe es muerta. Y la fe sin obras es muerta, dice la palabra. Y esa fe no le agrada a Dios, esa fe no nos hace nada, eso no es fe. La palabra del Señor dice que aún los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen que Dios existe, pero ellos no tienen fe en Dios, ellos no se van a salvar. La fe de la que habla la palabra del Señor es esa fe que te lleva a buscar a Dios en su palabra, es esa fe que te lleva a obedecer lo que dice su palabra, es esa fe que te lleva a adorarlo, es esa fe que te lleva a confiar que nada te pasará a menos que el Señor lo permita. Aleluya. Mateo 14, 30 y 31 nos habla también de Pedro. Y mire lo que dice. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse. ¿Por qué se hundió Pedro? Porque tuvo miedo. El temor es un enemigo terrible que debemos vencer. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Versículo 31 dice, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Esta es la causa de nuestros temores, de nuestras angustias, de nuestras ansiedades. La crisis de salud, la crisis económica, la ansiedad de la que muchas personas viven a nivel mundial, es un tema de conversación en todas las redes sociales. Sin embargo, Jesús nos indica que más que una crisis de salud, más que una crisis económica, es una crisis de fe. El Señor quiere que tengamos fe, que desechemos todo temor de nuestros corazones. Vamos a ver Mateo capítulo 10, versículo 29. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ni un pajarillo cae del cielo a la tierra, muerto, si no es porque el Señor lo permite. Así que ninguno de nosotros morirá, a menos que sea el tiempo en el que el Señor quiere llevarnos. Nuestra vida y nuestra muerte depende solo de Él. Así que podemos descansar confiadamente en sus promesas. Qué bueno que nuestra vida ni nuestra muerte no depende del diablo, porque el diablo ya nos hubiera matado. A él no le interesa que nosotros prediquemos, él más bien quiere detener la obra de Dios. Pero gloria a Dios que nuestras vidas no dependen de Él, nuestra vida depende solo de Dios. Aleluya. Quinto punto. 5 razones que Jesús nos da para que no vivamos en ansiedad. Primero, la ansiedad, dijo Jesús, es innecesaria. Esto lo encontramos en Mateo 6:26. Mateo 6:26 nos muestra Jesús en este versículo que la ansiedad es innecesaria. Dice así, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí Jesús nos da un consejo. Dice, mirad las aves del cielo. Ese es el consejo. Mira las aves del cielo. ¿Qué hacen? A mí me gusta mucho ver afuera de mi casa, siempre llegan unos pajaritos preciosos, amarillos, verdes. Y yo los veo cómo andan ellos, lindos. Jesús nos dice, mira
las aves del cielo. No siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Tú vales más que una ave, tú vales más que un pajarito. Sin embargo, Dios a esos pajaritos los alimenta, tiene cuidado de esos pajaritos. Sin embargo, los pajaritos no fueron hechos a la imagen de Dios. Tú eres hecho a la imagen y semejanza de Dios. Tú vales más que los pajaritos. Dios te cuida, Dios tiene cuidado de ti. Cada día que tú te levantas, Dios está cuidando tu vida. El consejo de Jesús al observar las aves es que veamos que ellas trabajan realmente, porque salen a buscar alimento y están ellas comiendo y llevan a su nido el alimento. Dios no les pone en el nido el alimento, ellas lo salen a buscar, pero Dios les da el alimento. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios quiere que nosotros trabajemos. La Biblia dice que el que no trabaja no coma, pero que no te afanes por el trabajo, que no sea tu trabajo tu mayor preocupación, que no sea tu trabajo lo que ocupe el primer lugar en tu vida. Lamentablemente el mundo se ha hecho tan materialista que todo es el trabajo, 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 trabajo. Y no nada de buscar a Dios. Se levantan corriendo a trabajar. Llega el domingo, también tienen que trabajar. Hay gente que trabaja todo el día y toda la noche. ¿Saben, hermanos? Han hecho un Dios de su trabajo. Y miren lo que pasa ahora. Todos estamos paralizados. A todos el Señor nos ha paralizado, para darnos a entender que el trabajo es importante, pero no es lo más importante. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor aquí? Que la ansiedad es innecesaria. No necesitamos estar ansiosos para que el Señor nos cuide. El Señor nos cuida, así que tranquilos. Segundo, la ansiedad no es útil. Mateo 6:27 dice: ¿y quién podrá de vosotros, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La ansiedad no es útil. ¿Quién puede, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La ansiedad no produce resultados positivos. Por más que uno se esfuerce, no puede añadir a su estatura un codo. Un codo es la distancia que hay de la punta de los dedos hasta el codo. Hasta aquí, hasta aquí. De aquí hasta aquí. Más o menos 45 centímetros, si no me equivoco. Medio metro aproximadamente. Algunos, y la palabra dice, alguien, por mucho que se afane, no puede añadir ni siquiera medio metro a su estatura. Si yo quisiera ser más alta, yo no puedo hacer eso porque quiero ser más alta. Yo tengo la estatura que Dios me ha querido dar y con eso estoy contenta. Y los más altos también tienen la estatura que Dios les ha querido dar y deben estar contentos con lo que Dios les ha dado. Nadie, por mucho que se afane, puede añadir a su estatura un codo. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que esto se refiere a que nadie, por mucho que se afane, puede añadir años a su vida. A ver, si Dios dice: hoy te llamo Jessica a mi presencia, hoy me voy a su presencia. Por mucho que yo trabaje, que yo me compre, qué sé yo, vitamina E, que yo me compre vitamina C con zinc, que yo me compre ese remedio BIRM para aumentar mis defensas. Por mucho que yo haga lo que haga, si Dios me llama hoy, yo me tengo que ir hoy con el Señor. Nadie puede, por mucho que se afane, añadir un día más a su vida. ¿Por qué nos afanamos tanto en lugar de buscar lo que realmente vale la pena, lo que realmente debe ser la prioridad en nuestras vidas? El afán y la ansiedad es inútil, no sirve para nada porque no nos da ningún resultado positivo. Tercero, la ansiedad es incompatible con nuestra posición como hijos de Dios. Mateo 6:32, veamos lo que dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial
sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. De acuerdo al versículo 32, la ansiedad es una característica propia de los gentiles, o sea, de los que no conocen a Cristo, de los que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso viven así. Si hay alguien que conociendo la palabra de Dios vive así, ¿qué necesita? Necesita buscar más a Dios, porque en la palabra del Señor encontramos la fuerza para vencer todo afán y toda ansiedad. La razón primordial por que los gentiles vivían así estaba relacionada con las personalidades de los distintos dioses a quienes ellos servían, porque ellos tenían dioses que eran impredecibles, no sabían por qué se ponían bravos, no sabían por qué el Dios de ellos de pronto algo les alegraba, no sabían, entonces vivían afanados sin saber. Pero nosotros no vivimos así, porque nosotros tenemos la palabra de Dios, y en la palabra de Dios se nos revela cómo es nuestro Dios, qué le molesta, qué le agrada, cómo quiere que vivamos, cuán grande es su amor por nosotros, qué hace por nosotros, qué quiere para nosotros, qué nos espera en el futuro, qué nos ha preparado. ¡Wow! Ningún Dios como nuestro Dios. Los gentiles de los que hablaba Jesús en el tiempo que le dio esta enseñanza a sus discípulos, se refería a los que no eran del pueblo de Israel, a los que no eran del pueblo de Dios, y por lo tanto tenían otros dioses que ni sabían qué querían esos dioses. Pero nosotros tenemos al Dios verdadero, al Dios que nos dice: yo he puesto delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte, tú escoges. El Dios que nos enseña, que se revela: yo me he revelado a ti, dice, por medio de Jesucristo. Conocemos mucho de Dios por medio de su palabra. Hay 66 libros que si tú lees cualquiera de ellos, vas a conocer a Dios. Vas a conocer a Dios. Por eso vivían los gentiles así, pero la palabra del Señor dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, los que no tienen a Cristo, los que tenemos a Cristo, buscamos a Dios. Y cuando buscamos a Dios, Dios nos ayuda a vencer todo afán y toda ansiedad. Cuando buscamos a Dios, hermano, no necesitamos ir a un psicólogo, porque si buscamos de verdad a Dios en su palabra, escúcheme, en su palabra, a mí me da pena. Hay gente que dice: no, pero yo sí busco a Dios. ¿Y de qué manera busca a Dios? Va a las redes sociales, lo que ahí le manda cualquier persona, eso lee, eso ve, eso escucha, de eso se alimenta, de eso alimenta su alma. Nuestra alma no se la puede alimentar de cualquier cosa que se le ocurre a cualquier persona. Nuestra alma debe ser alimentada con la palabra de Dios. No sea ocioso. A veces la vagancia nos hace no ir a estudiar la Biblia. Queremos que todos nos lo den sentadito. Debemos ir, porque hay mucha gente por las redes sociales que no te predican la verdad, que te envuelven y te dicen una mentira y te la crees porque no estudias la Biblia. Por eso viven esas vidas deprimidos, afanados, angustiados, agitados, que no encuentran la paz con el Señor porque no buscan la palabra de Dios. Háganme el favor de buscar la palabra del Señor. La Biblia dice que ella es medicina y refrigerio para nuestro cuerpo. Jesucristo te sana cuando tú buscas la palabra de Dios, porque en la palabra es la medicina para tu cuerpo. En el nombre de Jesús, yo te pido que lo hagas, que estudies la Biblia, porque al estudiar la palabra de Dios, tú realmente allí vas a encontrar a Dios. No en lo que te dice el uno, te dice el otro, te dice el otro. Ahorita hay mucha gente confundida en el pueblo de Dios, porque escucha una persona, escucha otra. Hay gente de nuestras iglesias que se pone a escuchar una cosa, otra cosa. Lea la palabra. Cualquier predicador se puede equivocar. Cualquiera de nosotros nos podemos equivocar. Yo me puedo equivocar, cualquiera se puede equivocar. Pero si tú conoces la palabra, tú sabrás
si que ese predicador realmente te está diciendo lo que dice la Biblia o te está diciendo cualquier locura o cualquier fábula o cualquier cosa que se está inventando, porque ahora se inventan sueños, se inventan visiones, se inventan un poco de cosas. No digo que no existen, sí, la palabra dice que habrán sueños y visiones en los últimos tiempos, pero todos esos sueños y todas esas visiones tienen que estar confirmadas en la palabra de Dios, tienen que estar totalmente de acuerdo en la palabra de Dios, no que una parte sí está de acuerdo y otra parte no está de acuerdo. Si no está de acuerdo en una parte con la palabra de Dios, eso no es de Dios y punto. Puede ser una emoción de la persona, puede ser algo que le dio en ese momento, pero no es algo de Dios. Lo que es de Dios se confirma totalmente con su palabra. Totalmente con su palabra. Entonces, hermanos, esta ansiedad es una característica propia de los gentiles y de la gente que es cristiana pero que no busca la palabra de Dios, que se deja llevar por esos devocionales que les mandan por el Facebook, que solamente es un versículo aislado que cogen y otro versículo por otro lado y de allí se inventan doctrinas falsas, erróneas. Por ejemplo, les dicen, no, si todo te va a ir bien, todo te va a ir bien, sí, todo te va a ir bien, pero no le dicen la verdad. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor dice que el hombre que no se arrepiente de sus pecados no le va a ir bien. El hombre que no se arrepiente de sus pecados, que no busca a Dios, no le va a ir bien. La Biblia dice que vive enemistado con Dios todos los días. ¿Cómo le voy a decir te va a ir bien si no te arrepientes? No puedo, no debo. Pero ¿cómo descubres lo que dice realmente Dios? ¿Cómo descubres a Dios? ¿Cómo conoces a Dios? ¿Cómo sabes lo que quiere, lo que no quiere? Él no es un Dios como el de los gentiles, que impredecible, que no sabes lo que quiere, no sabes lo que va a hacer. No, Dios nos ha dejado 66 libros. Estúdialo, cualquiera de ellos, y te vas a dar cuenta quién es Dios, cómo es Dios y cuánto te ama. La razón principal de esta ansiedad de los gentiles, entonces, era esta. Pero nuestro Dios es un Dios personal, amoroso, que se dio a sí mismo por nosotros. Romanos 8:32. Ponle mucha atención, mira lo que dice. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo? Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, su Hijo lo envió por ti, por amor, para salvarte, ¿cómo no te va a dar todo lo demás que tú necesitas? Tú necesitas la salvación, eso es lo primero que necesitas, y Dios te lo ofrece en esta mañana por medio de Jesucristo. Nosotros los predicadores no te damos la salvación, nosotros solamente te damos el conocimiento de lo que dice la palabra. Tú necesitas salvación, Dios te la quiere dar. Ven a Cristo en esta mañana y serás salvo. Tú, y si tu familia lo acepta, también serán salvos por Él. La ansiedad, hermanos, es una característica propia del incrédulo, del que no conoce a Dios. En cuarto lugar, la ansiedad de parte de un súbdito del reino es indecorosa. Deshonra a su Padre Celestial, pues indicaría que su Dios no quiere o no puede ayudarlo o protegerlo. Así que un hijo de Dios no tiene por qué caer en esa ansiedad, porque su fe está en Cristo Jesús. La ansiedad por las necesidades de mañana también es inoportuna. Ese es el quinto consejo o la quinta cosa que el Señor Jesús nos explica. La ansiedad por el día de mañana es inoportuna, pues carga hoy con las cargas que se deben guardar para mañana. Veamos Mateo 6:34. Mateo 6:34. Dice así: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. La ansiedad produce una doble carga, mi hermano. Jesús no quiere decir con esto que el creyente debe descuidar de trabajar para sus provisiones diarias. Debe trabajar, pero también debe reconocer que su Señor es el dueño de su futuro. ¿En quién has depositado tu futuro?
Si el Señor es dueño de tu futuro, puedes confiar en Él. Y cuarto, vamos a ver cómo combatir los ataques de ansiedad. Es increíble, hermano, los niveles de ansiedad que puede un ser humano manejar hasta llegar al punto de la locura. Así que escúcheme bien, si hay alguien que está afanado, ansioso, angustiado, agitado, desesperado, lleno de temores, lleno de angustia, eso te puede llevar a la locura. Sí, eso está científicamente comprobado. Y también en la Biblia nos habla de un hombre que estaba así, muy afanado, preocupado por todo, y lo tenía todo, ¿ah? El rey Nabucodonosor lo tenía todo. Sin embargo, en medio de todo eso, llegó a un estado de locura. No hay un sentimiento más dañino en la vida de un hombre que el afán y la ansiedad, que viene como consecuencia de sentirse impotente de conseguir lo que quiere. ¿Sabe lo que hace hoy en día el hombre que cae en estados así? Buscan a los psicólogos. Y yo no estoy en contra del psicólogo, menos si que un psicólogo cristiano, porque sé que le va a orientar con la palabra del Señor. Pero es que ellos creen, la gente cree que va a encontrar en el psicólogo la solución para su estado de ansiedad, de desesperación, de angustia y de depresión. Una de las enfermedades más conocidas en este siglo es el estrés, la depresión. Mucha gente visita a los psicólogos por el estrés y la depresión. ¿Y qué le dice el psicólogo? Le manda una pastillita que muy seguro, yo creo, que en muchos casos, para la gente que no puede dormir, esa pastillita es droga. No soy psicóloga, pero algo he escuchado de esto. Entonces, esto no le va a hacer bien para la salud, de ninguna manera, aunque le mandan para ayudarle a dormir, porque tienen que dormir. Pero, ¿qué más dice el psicólogo? Ten seguridad en ti mismo. Tú puedes, eres capaz. Piensa positivo y superarás todo esto. Y cuando el paciente, porque ella es un paciente, llega el momento en que nada de esto le surte efecto, entonces toma el camino de la desesperación y aún muchos toman el camino del suicidio. ¿Por qué, hermanos? Porque el ser humano caído en un estado de desesperación y angustia no necesita paliativos, como decirle vas a estar bien, piensa positivo, piensa bien, no necesita paliativo, no necesita una pastillita para dormir una noche. El ser humano caído en un estado de desesperación, de angustia, de estrés, de afán, de ansiedad, lo que necesita es tener un encuentro con Dios. Cuando tiene un encuentro con Dios, se le acaban todas estas cosas, hermano, se le acaban todas estas cosas. Antes de mis 15 años, yo era una joven amargada, mostraba una sonrisa al mundo, pero vivía amargada y quería hasta suicidarme. Yo quería acabar con mi vida, yo no quería vivir. Pero cuando tuve un encuentro con Cristo, mi vida entera cambió. Esa amargura, esa soledad que sentía, esa angustia, esa falta de felicidad, esa falta de paz, esa cosa horrible que le da a uno, eso se acabó porque Cristo vino a mi corazón y ya ese vacío que tenía mi corazón, Él lo llenó. Y en el momento en el que Él me llena ese vacío, hermano, mi vida se llena de paz, mi vida se llena de gozo. Eso no quiere decir que no tengo problemas, eso no quiere decir que no tengo dificultades. Puede haber una tormenta, pero cuando Cristo está en nosotros, Él nos ayuda, nos protege, Él nos da la seguridad y nos da la paz y nos da el gozo en medio de la tormenta. No necesitamos, hermano, solo una pastillita. Una situación así requiere algo que va más allá de algo físico, requiere un tratamiento espiritual. Y ese tratamiento solo viene de Dios. Y solo sucede cuando uno tiene un encuentro personal con Dios. Cuando uno le dice, Señor, ya no quiero vivir más así, no quiero luchar en mis propias fuerzas, no quiero andar detrás de las pastillitas del psicólogo, de las palabras de ánimo de la gente, no quiero depender de lo que me escriben en las redes sociales. Yo quiero estar bien. Y yo sé que mi vida va a estar bien solo cuando tengo un encuentro personal contigo.
necesita pedirle perdón por sus pecados, porque todos somos pecadores, todos hemos pecado y por lo tanto todos estamos enemistados con Dios, no solo alejados, sino enemistados con Dios. El hombre vive en una diaria enemistad con Dios, si no se arrepiente de sus pecados y lo reconoce, porque parte del arrepentimiento es reconocer, decirle: Señor, yo he pecado, perdóname. Pedirle perdón por sus pecados, humillarse ante Él. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. No es de venir: Señor, y mira, yo pequé, perdóname, Padre. No, humíllate delante del Señor, al corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Arrodíllate ahí donde tú estás, reconoce que eres un pecador. Reconocemos que somos pecadores y que solo Cristo nos puede salvar. Pídele a Cristo que gobierne y dirija tu vida, que sea tu Señor, y dile que tú estás dispuesto a obedecerle. Cuando hagas eso, Dios va a obrar en tu vida el milagro que tú necesitas, te transformará, te llenará de fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y Dios te llena de fe. Tendrás una verdadera razón para vivir, alegría verdadera, no la que la da el alcohol por un momento, como decía David. David decía en un salmo: yo tengo alegría y gozo más que la de ellos cuando abundaba su vino y su mosto. No, el vino, el licor da una alegría por ahí pasajera, pero yo te hablo de una alegría verdadera y permanente, no de un momentito y que al otro día necesitas más alcohol, que te destruye tu hígado, que te destruye tantas cosas, tu cuerpo. No, esto no te destruye, esto es para siempre, que te ayuda. Jesús nos enseña que el hombre necesita buscar a Dios para vencer la ansiedad. Hay que buscarlo a Él, no hay otro remedio. Quiero leer el último texto bíblico de Mateo 6:33. Dice: mas buscad, escucha hermano por favor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús nos aconseja buscar el reino de Dios primeramente. ¿Qué significa? Debe ser una búsqueda verdadera, porque Dios conoce nuestro corazón. No es una búsqueda de que voy a buscar ahorita a mi Dios para que me ayude en este problema del coronavirus. Voy a buscar ahorita a mi Dios para que me ayude en este tiempo de esta pandemia y salgo de esto y vuelvo a mis locuras de antes. No. Busca a Dios, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca a Dios todos los días, en primer lugar, como primera cosa. Que la primera cosa que tú hagas sea buscar a Dios. Y si me dices: pastora, pero es que yo tengo que levantarme y salir temprano a mi trabajo, levántate una hora antes y busca a Dios. Lee la palabra y ora, lee la palabra y ora, congrégate en una iglesia. Y tú verás cómo creces espiritualmente y tu fe se aumenta. No vas a tener esa crisis de poca fe, sino que Dios te va a dar fe. Amén. Buscar, cuando dice aquí buscar, viene de una palabra griega que significa desear con una pasión. Es una búsqueda celosa, es una búsqueda en la que tú no puedes estar tranquilo si que no has buscado al Señor en ese día, porque sabes que lo necesitas, porque cada día lo necesitamos a Él. Procurar de corazón o buscar con afán, la búsqueda debe ser concentrada en Dios, en contraste con los gentiles, porque los gentiles concentran su búsqueda en las cosas de esta tierra. Jesús dijo: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero ustedes no son como ellos, porque ustedes me tienen a mí, dijo Jesús. La búsqueda debe ser prioritaria. La tarea número 1 en la vida del hombre o de la mujer debe ser buscar al Señor. Y tenemos la promesa de Dios que dice: y todas estas cosas serán añadidas. El Hijo de Dios debe buscar como primer lugar al Señor. Una parábola moderna viene al caso de este tema que estamos tratando. Se oyó un día en un huerto una conversación entre dos gorriones. Acabo de mencionar que es una parábola moderna. Una conversación entre dos gorriones, descansando sobre una rama de un árbol alto.
Mientras los dos gorriones observaban a la gente y la miraban, que iban unos de un lado para el otro, corriendo de aquí para allá, afanados, preocupados, desesperados y nerviosos, uno de ellos le dijo al otro: oye, dime, ¿por qué piensas que la gente camina tan nerviosa y preocupada? El otro gorrión le respondió: no lo sé con certeza, pero debe ser porque no tienen a un Padre Celestial que los cuida como lo tenemos nosotros. Los gorriones descansan en que el Señor los cuida. ¿Estás descansando tú en que Dios tiene cuidado de ti? ¿Cómo ha estado tu vida en estos tiempos? ¿Sabes? Yo creo que todo esto que estamos pasando es por muchas razones, pero una de las razones también es probar nuestra fe. ¿Cómo ha estado tu fe en estos tiempos? ¿Estamos descansando en los cuidados amorosos de nuestro Padre Celestial? Y amigo que me escuchas, ya tú cuentas con la protección de nuestro Padre Celestial, ya entregaste tu corazón a Cristo, ya entregaste tu vida a Él para tener estos cuidados amorosos de nuestro Padre, para conocerlo, para buscar más a Dios, no caer en estos estados que más destruyen nuestras vidas. Yo te animo en esta mañana a que inclines tu rostro y yo te invito para que hoy tú tengas un encuentro personal con Jesús. No importa dónde tú estés, ahí tú puedes cerrar tus ojitos, inclinar tu rostro y buscar a Dios conmigo. Yo te voy a indicar cómo hacer esta oración porque sería la primera, pero de ahí en adelante tú haces tu oración a Dios diciéndole lo que tú quieras decirle. Pero hoy yo te invito a que ores conmigo y repitas esta oración después de mí. Dile así al Señor: Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana porque he escuchado tu palabra y te pido que me perdones de todos mis pecados. Reconozco que soy pecador, reconozco que te he ofendido durante muchos años, pero hoy tomo mi decisión de pedirte perdón y de arrepentirme de todas las ofensas que he cometido contra ti. Abro mi corazón para que tú entres y seas mi Señor y mi Salvador, y sanes mi corazón y sanes mi cuerpo. Gracias por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Te entrego mi vida. Tómala, Señor, para que tú la gobiernes y la dirijas como tú quieras. Me rindo delante de ti. Ya no quiero hacer más lo que me da la gana, sino que de ahora en adelante yo quiero hacer tu voluntad. Te pido tu ayuda, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.